Menciones honoríficas para Edson Álvarez y Santiago Jiménez, jugadores que están bien posicionados en clubes importantes, claro, uno más que el otro, pero el otro en una liga más importante que la italiana. Tienen ya cierto legado en Holanda y les alcanza aún para muchos años más en Europa. Otra mención honorífica a Luis García, quien tuvo un paso muy corto, breve por España, pero que su primer temporada en el Atlético de Madrid fue exitosísima. 20 goles anotados, uno de los contendientes al Pichichi. Tenía apenas 23 años, parecía ser el nuevo Hugo Sánchez, proveniente de Pumas y llegando al Atleti, pero su legado europeo se quedó corto. Fue muy fugaz su estancia en el viejo continente y por esto no entra en el top 10. Ahora sí llegamos al listado de los 10 mejores mexicanos en el fútbol europeo. Número 10, Irving el Chucky Lozano, querido por la afición del PSV Eindhoven, un club que se ha ido acostumbrando a tener muchos mexicanos. Se fue laureado, coreando su nombre con ese mítico cántico que aquí y en Holanda sonaba cada que entraba al campo. Sus primeras dos campañas en el PSV fueron buenísimas, descomunales. Prácticamente 20 goles marcados por año y todo esto sin ser delantero. Quedó campeón de la Eredivisie, goles y golazos. Nombrado dentro del 11 ideal de su liga y como apenas tenía 24 años, su salida era inminente. Su valor de mercado alcanzaba los 40 millones de euros y fue donde apareció el Napoli. Entre el fichaje y las variables que se terminaron cumpliendo, alcanzaron una cifra histórica para un mexicano y también para ellos. La compra más cara en toda su historia, 50 millones de euros. Todo eso movió el Chucky a su llegada a una liga mucho más competitiva, en la que se sabía y se esperaba que bajara el ritmo goleador, pero su techo era alto. Muy interesante. Pintaba para ser uno de los mejores mexicanos de toda la historia, pero su adaptación fue muy difícil. El entrenador era Carlo Ancelotti. Él le daba la titularidad de inmediato, pero lo posicionaba como delantero centro, una posición que desconocía y por lo física que es la Serie A, se le dificultaría muchísimo. Esto no por inexperiencia de Carleto, era porque los cupos estaban muy limitados. Estaba Insigne por una banda y José María Callejón por la otra, así que jugaba en punta junto a Mertens. Pues en esa primera temporada, pésimos resultados. 5 goles anotados y quedando en séptimo de la tabla. Llegó Gattuso, quien le exigía muchísimo y partido a partido le gritaba todo el tiempo. Él lo devolvía a su posición habitual y vaya diferencia. Jugaba por banda derecha y con su velocidad, sus desbordes y metiéndose al área constantemente llevó su juego a otro nivel. Al Chucky que esperábamos ver. 15 goles marcados. El problema para él vino con el cambio de entrenador, Luciano Spalletti. Él se prefirió decantar por Politano como extremo titular. El Chucky luchaba y luchaba por minutos. Los conseguía, siempre jugaba, pero casi nunca partiendo de inicio. Así que en su tercer año volvió a tener un bajón. Para su cuarta campaña, historia. No para él, para el club. Campeones de Serie A después de 35 años. El tercer título para el Napoli, aunque él una vez más como el suplente de Politano. Cada vez menos minutos jugados. Solo hizo 4 tantos en todo el año. Y aunque se marchó como campeón, como ganador del Scudetto, la realidad es que esos 50 millones de euros quedaron a deber. Solo tuvo una buena campaña con Gattuso, de ahí en más se apagó. Volvió a Holanda con el PSV, en donde estuvo un año y medio más y donde ganó otra Eredivisie, pero apenas a sus 29 años decidía regresarse de Europa. Daba por terminada su etapa en el viejo continente para irse a cobrar muchos millones de dólares a la MLS. Número 9, Pavel Pardo, un paso fugaz pero muy exitoso. Campeón de Bundesliga con el Stuttgart, un equipo importante de Alemania mas nunca ganador. En una liga completamente robada por el Bayern, consiguieron hacer historia. El bebé como una de las piezas fundamentales. Él llegó ya en una etapa avanzada de su carrera, a sus 30 años. A los 30 emigraba a Europa, después de ser figura con el América y claro, con esa mítica selección de la Volpe. Jugando como pivote, como un contención, con sus disparos de larga distancia, sus pases precisos, su orden en el centro del campo, fogueando a un joven alemán que aún lo recuerda como uno de sus primeros maestros dentro de la cancha, Sami Khedira.
Él a Pavel le debe mucho. Más allá de hablar de números, entender que Pardo esté aquí es por impacto, corto pero duradero. Aún en Stuttgart recuerdan su etapa en Alemania, esos 3 años, ese último título de Bundesliga que consiguieron. Llegó a disputar Champions League, casi 100 duelos con ese histórico alemán y es sin duda uno de los mejores mexicanos en haber estado en el viejo continente. Número 8, Jesús el Tecatito Corona. Él tiene que ser uno de los nacidos en este país con más talento nato. Parece brasileiro cuando gambetea, bicicletea o hace acrobacias con la pelota. Bueno con la derecha, bueno con la izquierda. 7 temporadas en el Porto, siempre siendo titular y en una de ellas, la 19-20, adaptado a lateral por la derecha. Terminó haciendo 21 asistencias, 21 y condecorado no solo con el título de Primeira Liga, sino que nombrado el mejor jugador de la Primera División de Portugal. En una liga que exporta jugadores, un premio que se llevó David Luiz, Hulk, Quaresma, Bruno Fernández, Darwin Núñez, Gyökeres. A esa altura de premio recibió. Y justo cuando lo ganaban se iban de Portugal para triunfar en el extranjero. Fichajes altísimos, carísimos, pero posiblemente la posición en la que jugaba el Tecatito no llamaba tanto la atención. Se quedó un par de años más en el Porto, donde se siguió hinchando de títulos. Ganó 7 en total hasta que se fue al Sevilla. Con ellos lesiones de tobillo, fracturado del peroné y muy poca confianza del entrenador. Le fue muy mal en España, fue por esto que se regresó a México para el club que lo debutó, Monterrey. Pero esos casi 300 partidos con el Porto, ese sinfín de asistencias repartidas, esos golazos que llegó a hacer, los títulos conseguidos e incluso un buen primer paso en el Twente de Holanda. Eso es por lo que está situado aquí, en el 8º lugar. Número 7, HH, Héctor Herrera, líder y figura del Porto. Más de 50 partidos jugados en Champions, el mexicano con más participaciones en la orejona, capitán muchas veces, varios años en uno de los grandes de Portugal. A su llegada tuvo una campaña histórica, en la 14-15 dirigido por Julen Lopetegui, formando un centro del campo top con Oliver Torres y Casemiro. Vencieron al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de Champions. Lógicamente cayeron en la vuelta, pero haber llegado hasta esta etapa con el Porto es de mucho reconocimiento. De los jugadores más laureados por la afición, dominante en todas las partes del campo, más de 200 partidos jugados e incluso observado y fichado por uno de los clubes más competitivos de Europa, el Atlético de Madrid. El Cholo nunca le tuvo la confianza suficiente, no lo hizo titular, pero los colchoneros tienen en el zorro mexicano un gran recuerdo. Un gol de último minuto ante la Juve para sacar un valioso punto en Champions y sobre todo porque formó parte de ese inolvidable plantel que terminó saliendo campeón de liga en la pandemia. En el 2021, donde llevaron al máximo el partido a partido de Simeone. 9 largos años en Europa, constancia, goles, asistencias, de todo un poco. Gran recuerdo de HH por el viejo continente. Número 6, Andrés Guardado, el Principito. El mayor ejemplo de constancia, siempre titular, siempre en un mismo nivel. Nunca super crack, pero siempre muy bueno. El ejemplo perfecto también de lo que es un jugador carismático, líder, capitán. Se nota a kilómetros la buena química que tenía con sus compañeros. Un homenaje tremendo el que se le hizo en Holanda. Lo mismo en España, donde siempre será recordado positivamente por los hinchas béticos y por los de cualquier equipo. Era de esos jugadores que, a pesar de nunca llegar al Barça, al Madrid o al Atlético, en toda la liga le conocían. A pesar de la edad, formó un grandísimo mediocampo en el Betis con Canales o Nabil Fekir. Muchísimas veces llevando la banda de capitán junto al mítico Joaquín. Una zurda privilegiada para los tiros libres o los goles de larga distancia. Campeón de Copa del Rey con este equipo que no está acostumbrado a ganar. Uno de los mejores futbolistas en la historia del Real Betis Balompié. En Holanda conquistó 2 Eredivisie y a la afición. Se fue desde muy niño, apenas a sus 21 años. Buenos primeros años en el Depor, en La Coruña. Descendió y ascendió de vuelta, siendo él en lo personal un temporadón, adaptando y cambiando posiciones, como lateral, como carrilero, como centrocampista o a veces un poco más adelantado hasta como enganche. Estuvo también en el Valencia, en Alemania jugando para el Bayer Leverkusen. Es sin duda el mayor caso de constancia de un mexicano en Europa.
más de 500 duelos disputados en el viejo continente, desde el 2007 y hasta el 2024. 17 años enteros en el mejor fútbol del mundo. Esto le alcanza y con creces para ser uno de los mejores mexicanos en la élite. También esto le contribuyó muchísimo para convertirse en un estandarte de la selección, en un 5 copas del mundo, en el futbolista con más partidos jugados con el Tri, en una auténtica leyenda de nuestro balompié. Te quiero regalar 1,000 pesos para que puedas apostar esta semana. Lo único que tienes que hacer es darle clic al link que vas a encontrar en la descripción o en los comentarios. Te registras en caliente.mx y 1,000 pesos gratis para que hagas lo que quieras con ellos. Número 5, Raúl Alonso Jiménez, el Lobo de Tepeji. Ese par de años en nivel prime con los Wolves sin duda lo colocan en este puesto. Esa lesión interrumpió lo que podría haber sido el mejor momento de un mexicano en años recientes. Y es que desde que llegó a Inglaterra y hasta el golpe con David Luiz, todo fue miel sobre hojuelas, con un equipo que recién había ascendido y que aspiraba a no regresar a la Championship. Con ese equipo quedó séptimo lugar de la Premier League. Llegaron a puestos europeos, a la Europa League y a la campaña siguiente, nuevamente séptimos. Hizo goles en exceso, una campaña de casi 30 tantos marcados, números que solo Hugo Sánchez te ponía. El tema de la idolatría que existía en Wolverhampton por su figura se entiende solo si revisas lo que pasaba dentro del campo. Y es que Raúl le hacía gol a quien fuera, a los clubes no tan destacados, pero siempre y en específico al Big Six. Esos 2 tantos a Liverpool nunca se nos olvidarán. Al Tottenham, asistiendo en contra del City. Grandes duplas las que formó con Adama Traoré y con Diogo Jota. Arriba de 50 goles marcados, mostrando la versatilidad de delantero que es, saliéndose del área, de cabeza, de penal, golazos, quitándose rivales de encima, en la mejor liga del mundo, ante los mejores defensas y porteros. Antes de los Wolves, sufrió en sus primeros años en el Atlético, y aunque tuvo éxito en Benfica, también con ellos sufrió, y es que para Raúl conseguir la titularidad siempre fue un gran reto, pues él no aplicó la de muchos otros mexicanos de regresarse a la Liga MX o a la MLS. Buscó su lugar por allá y fue justamente en el momento más bajo de su carrera donde llegaron los Wolves y de ahí para arriba. La lesión, ese golpe en la cabeza lo intentó tumbar y a pesar de que le costó bastante tiempo recuperarse, hoy ha regresado, está de vuelta. Con el Fulham volvió a tener una gran temporada. Ya es el mexicano con más goles en Inglaterra y a pesar de que nunca ha estado en un grande europeo, son más de 100 tantos hechos en el viejo continente. Por eso, el Lobo de Tepeji sin duda en el top 5. Número 4, Carlos Vela, Cracklitos. Con él siempre el tema es el mismo, el talento que no quiso ser, el que pudo llegar a estar en la élite, en un nivel top de tops, pero a ver, con lo que hizo, a pesar de sus actitudes, a pesar de que no le gustaba el fútbol, a pesar de los pesares, Carlos en Europa fue crack, top, al menos para nuestros estándares, sí. El ídolo en la Real Sociedad, formó a Antoine Griezmann, se aventaba semana tras semana golazos en la liga, llegó incluso a jugar Champions con la Real, tuvo una temporada fenomenal de dobles dígitos, 21 goles y 13 asistencias, se fue por la grande de España como ídolo, sí, aún le daba para mucho más, pero eso no entraba en sus planes. También con los Gunners, con el Arsenal hizo varios tantos, a pesar de su corta edad, y es que Arsène Wenger encontró en su zurda un talento único. Lo fue llevando desde fuerzas básicas hasta el primer equipo. Lo mandó a préstamo, lo pedía de vuelta y aunque los cupos eran limitados, él cuando entraba respondía. Luego vinieron esos insuperables 7 años con la Real Sociedad y de ahí a la MLS donde la descoció todita. Pero Carlitos Vela está aquí por el nivel, por lo que jugó, por esos partidos ante el Barça o el Real Madrid, por el nivel que alcanzó, por la dupla que formó con Griezmann, por lo que significó para ese equipo, por sus goles, golazos y asistencias. Carlos Vela, el 4º lugar. Llegamos ahora sí a la parte final, a los 3 mejores mexicanos en Europa. Número 3, Javier Hernández, el Chicharito. De sus 22 años y hasta sus 32, una década entera.
Manchester, Madrid, Leverkusen, Londres y Sevilla. Su primera etapa con los Red Devils es el por qué está aquí, en el top 3. Le daba la confianza a uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Sir Alex Ferguson. Encontrar para el Chicharito la titularidad era un reto mayúsculo. Wayne Rooney, Dimitar Berbatov y después Robin Van Persie. Podríamos decir que no fue titular nunca o casi nunca con el Man United, pero lo poco que le daban bastaba. Tiene uno de los récords en Premier League de más tantos entrando desde la banca. Muchos de esos goles icónicos, autoasistiéndose, un gol con la nuca, goles chuscos o alguno que otro bastante bueno. Marcaba en Champions, al Big Six también. Un garantizado era verle anotar al Chelsea, a Petr Cech. Un gol justamente a ellos al segundo 30. Se ganó un lugar dentro del 11 inicial en la final de Champions contra el Barça. A ese nivel llegó Javier, ídolo, querido aquí y allá. Se volvía una tradición en México levantarte temprano los fines de semana para ver la Premier, para ver al mejor equipo de la Premier League que curiosamente contaba con un mexicano que la rompía. Y en Inglaterra, dentro de las camisetas más vendidas, la del Chicharito. Ganó un par de Premiers con Sir Alex. Se fue el icónico entrenador, llegó David Moyes y el declive empezó. Para él y para los Red Devils. El Real Madrid se fijó en él y lo llevó a préstamo, y aunque muchos aseguran que la llegada de Hernández se dio por un tema económico y de intereses de Florentino Pérez o también por un tema de marketing, cuando él jugó, respondió. Muy pocos minutos los que se le daban. Aún así, hizo 9 tantos. Uno que la afición merengue no olvidará, a pase del mejor, de Cristiano Ronaldo, en el Bernabéu y contra su acérrimo rival, el Atlético de Madrid, para clasificarse a las semifinales de la Champions League. Su mejor momento individual sin duda llegó en Alemania. Con el Bayer Leverkusen fue magia. Ahí hizo sus mejores goles. Se le notaba confiado, sobrado, participativo en todas las zonas. Goles de cabeza, de penal, dentro del área, fuera de ella. Para mí, el mejor Chicharito. Luego volvió a Inglaterra a jugar para el West Ham, donde tuvo algunos destellos de buenos momentos, pero se topaba a su némesis, a David Moyes, y terminaba abandonando a los Hammers en una versión del Chicharo más enfocada en su persona, en su mentalidad, que en su juego. Su carrera inició a tener un claro bajón, un evidente desenfoque, y esto lo llevó a tener muy pocos minutos y pocas buenas actuaciones en el Sevilla. Solo les recuerdo un golazo en Europa League de tiro libre y ya. Así terminaba su paso en Europa, triste, en donde empezaba a perder seguidores por sus declaraciones y su forma de ser. Pero yo separaría a la persona del futbolista, y es que el futbolista en sus inicios se imaginó cosas chingonas y las consiguió. Llevó durante algunos años el nombre de México a lo más alto. Javier Hernández triunfó y es sin duda uno de los 3 mejores mexicanos en el viejo continente. Número 2, Rafa Márquez, el Kaiser de Michoacán. No sé si aventurarme a decir que es una leyenda del Barcelona, pero en caso de no, muy cercano a ello. Defensa top no mexicano, top mundial. Así de fácil, titular junto a Carles Puyol en un equipo campeón de Champions, marcando y anulando a los mejores atacantes del mundo. Pulcro en sus salidas, en sus barridas, con un don para esos trazos largos, con una muy buena pierna incluso para los tiros libres, bueno de aire, con la cabeza, referente y capitán en varias ocasiones con el Barça. Se fue desde muy chico al Mónaco y con ellos terminó siendo campeón de Francia. En España, junto con Xavi, Puyol, Iniesta y Ronaldinho, formaban los cimientos para lo que vendría unos años más tarde con ese Barça de oro. Él como protagonista ganó 5 títulos con Rijkaard, y cuando llegó Guardiola, aún titular en esa campaña del sextete. Hoy todos aseguran que Piqué le arrebató la titularidad en cuanto llegó, pero eso es falso. Rafa en el 11 inicial siempre, hasta que en las semifinales contra el Chelsea se lesionó. Y es por esto que no pudo completar la temporada, pero hasta ese momento nadie por encima de él, siempre junto al Tarzán Puyol. 7 años con los culés, 4 ligas, una Copa del Rey, 4 Supercopas de España, 2 Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes. Lo ganó todo. Más de 240 partidos jugados con ellos, y sin duda uno de los mejores defensores que ha tenido ese legendario equipo. Bien recordado en España, como ejemplo, como figura, como un auténtico líder.
no solo estuvo en un equipo top, él fue top. Rafael Márquez Álvarez, el segundo mejor mexicano de todos los tiempos. Número 1, y para sorpresa de nadie, Hugo Sánchez Márquez, el macho. ¿Quién mejor que Hugo? Nadie. ¿Quién será mejor que Hugo? No creo yo ver a alguien. Pentapichichi, 5 veces ganando el mejor goleador de España. Es que lo digo y no lo creo. 4 de ellas de forma consecutiva. En la liga no había un mejor delantero que él en los años 80. Fundamental y el mejor hombre en esa legendaria quinta del buitre del Real Madrid. Fue Pichichi con el Atlético y bueno, con los merengues me quedo corto de palabras. Es un auténtico ídolo, un auténtico referente, la razón por la cual millones de aficionados le van al Real Madrid, en México y también en España. Ganó con ellos 5 ligas de forma consecutiva, una Europa League también. Hizo más de 200 goles con los blancos. Sigue estando dentro del top 10 de máximos anotadores en la historia del mejor equipo de la historia. Apenas lo superan Cristiano, Benzema, Raúl, Di Stéfano, Santillana o Puskás. Ese nivel de nombres, ahí está Hugo. Como ganador de Pichichis, él tiene 5. Solo lo superan Messi y Telmo Zarra, solo ellos. Ganó más Pichichis que Cristiano Ronaldo, que Raúl o Ronaldo el Fenómeno. Es el 5º máximo anotador en la historia de la liga. Me canso de mencionar récords tras récords del macho, sus chilenas, sus festejos, ese insuperable récord de 38 goles en una temporada con los 38 haciéndolos de primer toque. Eso es un auténtico killer, un auténtico goleador o rematador del área. Bota de oro europea. Nadie en Europa marcó más veces que Hugo en el año 90. Se dice que si para ese momento se entregaría el Balón de Oro para americanos, él sin duda en el top 3, junto a Lothar Matthäus y Diego Armando Maradona. Su legado es gigante, indescriptible, me quedo corto de palabras. Él no solo llegó al Real Madrid, él fue la figura, el mejor del Real Madrid. Él fue uno de los 3 mejores futbolistas del mundo y aunque muchos no toleren sus formas de ser, de hablar o de expresarse como mexicanos y como aficionados al fútbol, ¿qué hay más que decir que reconocer, que admirar? Porque difícilmente encontraremos a un nacido en nuestro país con tanto talento, con tanta habilidad para meter goles y no solo eso, con tal mentalidad, con tal sacrificio, porque a pesar del racismo, de las críticas y de todo lo que se ponía en su contra, Hugo triunfaba. Hugo marcaba. El macho ponía el nombre de México en lo más alto, en la cima. Es por esto que nadie como Hugo, nadie como Hugol, el mejor mexicano de todos los tiempos, Hugo Sánchez Márquez.